Javier Correal, muy bienvenido a La Silla Rota, es un gusto tenerte aquí. Tenemos una amistad, Jorge Ramos nos acompaña en esta conversación, una amistad muy larga, un conocimiento largo también, desde tus pininos como periodista, como niño, Sí, claro. hasta esta fecha, muy identificado con la causa periodística. Y ahora, Javier, en una circunstancia muy singular, después de una trayectoria de ¿cuántos años en Acción Nacional en el PAN? 41. 41 años. Decides primero renunciar al PAN y después acercarte a esto que se llama la Cuarta Transformación, cualquier cosa que eso signifique. Sí. En el equipo que la propia precandidata única a la presidencia por parte de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum, ha denominado Diálogos por la Transformación. Hay muchas preguntas en la mesa, yo arrancaría una. ¿Cómo fue esa transición? Primero, la ruptura con el PAN. ¿Cómo describirías al PAN que te lleva a renunciar, ¿no? Después de que fuiste una de las voces más claridosas, yo creo que en el PAN? Y después la decisión, que creo que son dos tiempos diferentes, hacia un acercamiento. ¿De qué tipo, Javier, más allá de tu responsabilidad formal en este momento? Bueno, en primer lugar, también expresar que me siento muy a gusto de poder volver a platicar con ustedes dos. Tenemos una muy larga amistad y yo siempre te lo he dicho, Roberto, yo siempre he tenido un gran respeto por el trabajo periodístico que realizas y el periodista que tú eres en la historia del periodismo en México. Por supuesto a Jorge también de hace mucho tiempo. Yo hice pininos cuando tú eras coordinador de estados en el Universal, allá en los 80s. ¿Y tú, vocero de Pancho Barrio en Ciudad Juárez? Yo era el director de un periódico de campaña, de la primera campaña de Pancho Barrio a gobernador en el 86. Pero efectivamente yo había estado en la administración acompañando a Pancho Barrio en 1983. Y alguna vez que vinimos a la Ciudad de México a denunciar lo que allá se preparaba, el fraude electoral del 86, toqué la puerta del Universal. Estabas tú ahí en una mesa, rodeado de muchos papeles y periódicos y alrededor reporteros. Estabas en el centro de una mesa de redacción como eran antes, ¿no? Sí. Y al lado. Y entonces ahí empezó nuestra amistad. Bueno, mira, quiero decirte que el proceso con el que yo puse final a mi militancia en el partido fue un proceso de una evolución y un proceso largo de maduración. No fue una decisión de decir, bueno, ahora en este momento, bajo esta coyuntura, bajo esta circunstancia, ya me voy. En los hechos me había retirado de la vida del partido desde finales de del 2020. Cuando el partido decidió finalmente aprobar la alianza con el PRI, yo voté en contra en el Consejo Nacional del PAN de esa decisión. Me parecía que se estaba generando ahí una de las decisiones que ponía fin a lo que hasta ese momento podía ser todavía el PAN. Y lo que ahí empezaba era lo que conocemos ahora, el PRIAN, pero ya institucionalizado. O sea, ya en un acuerdo formal, en una negociación formal. De hecho, yo no engañé a nadie. Está el testimonio de muchos consejeros. Yo ese día prácticamente me despedí del partido. Te estoy hablando de diciembre del 2020. No hice público mayormente mi desacuerdo, porque yo era gobernador de Chihuahua y tampoco iba a generar yo una posición de lastimar al partido en un momento electoral, porque tampoco iba a ser un malagradecido con un partido que a mí me brindó todas las oportunidades. Yo crecí, yo me formé ideológica y políticamente en el PAN. Entonces simplemente dije yo, hasta aquí llego. Yo esto ya no lo voy a aprobar. Y fue eso, el nacimiento del PRIAN, lo que a mí me hizo irme alejando. Ya no participé en ningún órgano del partido. Yo fui miembro vitalicio de los consejos nacional, estatal, de Acción Nacional, y me fui retirando. Y en los hechos dejé de participar. Y claro que al momento en que yo me separaba o me deslindaba del PAN cada vez, me fui
acercando cada vez más a la figura de Claudia Sheinbaum, por una relación personal, no de ahora, de mucho tiempo, y también por un diálogo muy franco, muy abierto entre ella y yo sobre el momento político que vive el país. Y además habíamos tenido, incluso casi al final de mi administración como gobernador de Chihuahua, un gran encuentro donde habíamos platicado de muchas coincidencias, como veíamos el momento político, etc. Y me fui acercando en un diálogo con ella. Debo decirte que cuando ya voy a dar el paso de sumarme a su proyecto, porque ella me invita a participar, ella me hace formalmente una petición, decir, ven, ayúdame con esto, y yo le digo, sí, claro, yo te ayudo. Para dar ese paso, pues lo que fundamentalmente hice fue dar trámite al paso formal de mi separación del partido. Pero yo no siento que renuncié al PAN, yo renuncié al PRIAN, ¿no? O sea, el PAN es una entelequia en términos reales, Roberto. Ese PAN que conocimos fue dejando de existir en un proceso, en una evolución hacia lo peor. El PAN es una nostalgia en muchos sentidos, es un recuerdo que muchos panistas todavía hoy con mucha legitimidad, con voluntad muy genuina, buscan recuperar, buscan rescatar. Yo perdí toda la esperanza. Antes de la pregunta de Jorge, ¿no crees tú que en general hay una crisis de partidos en el mundo? La verdadera crisis política que vive el país, bueno, no solo el tema de seguridad, sí, sino la crisis política que vive el país es la del régimen de partidos. El sistema de partidos... Más allá del país, ¿no? En América Latina los partidos históricos virtualmente se disolvieron, salvo tal vez Chile. Pero todos los nuevos gobiernos en América Latina, casi país por país, encuentras estas agrupaciones surgidas casi de la nada, personajes que en su momento florecieron y llegaron a la presidencia. En realidad la crisis es de la representación política en el mundo, y de los partidos como instrumentos de interés público pues dejaron de existir. Se han venido quedando como cofradías en la defensa de intereses muy, muy estrictos, muy particulares. La tragedia, por ejemplo, de Acción Nacional es verlo cómo quedó secuestrado por negociantes de la política, estrictos negociantes de intereses, ya no dijeras los grandes objetivos de la política nacional, por minucias, por cosas menores. Se acaba de publicar, lo comentábamos al principio, un tuit del presidente de Acción Nacional, de Marco Cortés, donde le reclama al gobernador de Coahuila que está incumpliendo los acuerdos que tuvieron el PRI y el PAN para permitir que él fuera el candidato de esa coalición. Y para demostrar que está incumpliendo, el presidente del PAN, en un acto ya de cinismo ilimitado, porque ya no hay vergüenza de nada, la verdad, sube el acuerdo de distribución de posiciones en el gobierno de Coahuila. Entre los objetivos o los acuerdos está el que el PAN tendría derecho a 6 notarías, a nombrar el 20% de los directores de escuelas, el 20% de subsecretarías, coordinaciones, o sea, en eso quedó el PAN. Esas son convicciones ideológicas, no tonterías. Jorge. Híjole, pero ¿qué tanto hay de diferente en eso que se expresa de manera tan cruda, ¿no? En un documento con sus firmas autógrafas de todos, ¿no? ¿Qué tanto hay de diferente en Morena? O que no hayamos visto y que esté ahí escondido bajo las alfombras. ¿De veras es muy diferente Morena a eso? Bueno, yo también quiero aclarar algo. Yo renuncié al PAN, pero no me he afiliado a Morena porque yo he dicho que no seré miembro de ningún otro partido. Yo he tomado la decisión de tener una participación como un elemento externo al proyecto de la 4T. De hecho, esos son los términos en los que yo he hablado con la doctora. Ella realmente está convencida de que
Es fundamental incluso integrar un equipo plural ahora para la construcción del programa de gobierno. Y yo sí creo que Morena tiene tantos o más retos que los que tiene el PAN, porque el PAN parece que está de salida, pero Morena pues está de llegada y cada vez en un ascenso mayor que reclama de sí muchas cosas, no solamente una identidad ideológica más definida, más acabada, vamos a decir, tiene que concretar como partido una identidad ideológica y programática, ¿no? Porque hoy pues Morena es el López Obradorismo, o lo que eso signifique, el humanismo mexicano, pero eso tiene que ser también definido en un programa ideológico. Esa no es una tarea que yo tenga para mí, pero tiene también el gran reto de la democratización, de la rendición de cuentas, del control muy estricto de candidatos a distintos cargos de elección popular. Porque esa es la crisis del sistema de partidos a las que nos estamos refiriendo. No está exento Morena de influencias nocivas. De hecho, el ascenso al poder y la manera tan meteórica en el que Morena se ha hecho de más de la mitad de las gubernaturas en el país, le está imponiendo mayores riesgos y mayores acechanzas. Puede llegarle de todo, ¿no? La oposición se está muriendo de inanición porque no se alimenta de nuevas fuerzas, pero cuidado porque Morena se puede morir de indigestión si come de todo. Y esos son los dos grandes retos que tiene el sistema de partidos. Citando un clásico del PAN, Carlos Castillo Peraza. no, aquel que decía, no vayamos a ganar el poder y perder el partido. Pues Carlos Castillo y don Luis H. Álvarez Sí. Hablaron de ese ascenso del PAN. Vieron venir el ascenso, el paso del PAN de ser oposición o de ser toda la oposición a convertirse en poder. Y lo vieron venir no solo tras la gubernatura de Rufo en 1989, la primera, ¿sí? Después de 50 años, sino lo vieron con mucha claridad cuando se produjo la negociación de Guanajuato. Por eso, don Luis Álvarez hablaba de ganar el poder sin perder el partido, y Carlos Castillo Peraza hablaba de apostar por nosotros mismos, ¿no? En una apuesta más ideológica que programática. Muy, Javier, tú nos narras el acercamiento con la doctora Sheinbaum, pero no fue muy difícil encontrar una simpatía del presidente López Obrador en los últimos meses o tal vez del último par de años de tu gobierno, en conferencias mañaneras donde había enlaces telefónicas y decía, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Yo diría que hay evidencias en el sentido de un acercamiento con el propio presidente López Obrador. No, sin duda. ¿Cómo se construyó esa relación? Bueno, yo tuve una relación con el presidente López Obrador de mi gobierno cercana, muy afectuosa, muy franca, muy abierta. Y yo quiero decir que en muchos sentidos y en muchos momentos muy solidaria y con un gran diálogo personal en términos de relación política e institucional. Tuvimos un gran bache. Porque tuvimos altibajos, ¿no? El gran bache fue la confrontación por el tema del agua. No, del agua, sí, la presa. Tuvimos un gran diferendo, pues a mí también se me descalificó desde la mañanera y lógicamente yo respondí. Sin embargo, ambos, en ese tema, una confrontación tan fuerte, tuvimos el cuidado, incluso en un momento de tanta confrontación y ruptura, tuvimos el cuidado de no pasar la línea de la falta de respeto personal o del insulto. Y luego vino un momento después de eso donde él buscó reencauzar nuestra relación institucional y luego yo busqué rescatar la relación personal. Porque al final del día
tenemos muchas coincidencias, como también tenemos diferencias. Él también me lo ha comentado. Tenemos grandes diferencias. Dice, pero a ti te gusta enfatizar las diferencias. ¿No te llegó a invitar a su gobierno? ¿No te ofreció una embajada? Sí, ¿No hubo algo así? Sí, el presidente López Obrador conmigo, sobre todo en la etapa de cuando yo concluí mi responsabilidad pública como gobernador, ya mi periodo, me invitó a distintas responsabilidades. Yo analicé alguna de ellas, luego ya no vi condiciones para eso, lo hablamos con toda tranquilidad, con toda franqueza, él entendió mi posición muy bien, ha sido muy respetuoso, conmigo López Obrador ha sido muy respetuoso, Roberto, no ha sido nunca un toma y daca y que yo te voy a apoyar para que tú me apoyes, a ver. Finalmente se conoció incluso un ofrecimiento público que me hizo para ser embajador. Bueno, yo le comenté al presidente que yo no tenía la intención de ser embajador. Sobre todo menos cuando ya varios embajadores, varios exgobernadores de otros estados estaban siendo incorporados a un paquete de embajadores para ir a representar al país. Yo no quería ser parte de ningún paquete, porque además yo tampoco quería dar, Roberto, el mensaje o dar la impresión de que yo estaba huyendo de Chihuahua. Algunos parecían exilios dorados, ¿no? A ver, yo he estado siempre en Chihuahua todo este tiempo. A los 9 meses de que terminé mi responsabilidad, empecé a construir una librería preciosa. Que está cumpliendo el primer aniversario, felicitaciones. Gracias, este 19 de enero cumple la librería 1 año. Es una librería que tiene una cualidad única. Desde el nombre, ¿no? Bueno, el nombre efectivamente se debe a un gran escritor húngaro, el mayor escritor húngaro en la literatura universal, Sándor Márai. Creo que tú también has leído a Márai, ¿no? Sí, algunas cosas. Y La mujer justa. La mujer justa, El último encuentro, Divorcio en Buda, El amante de Bolzano. Acaba de publicarse una nueva traducción de una novela, que es una trilogía, es una saga. Es la nueva traducción de Márai, porque todavía viene Márai por varios años, ¿eh? O sea, se acaba de publicar Los Ofendidos, que es una saga que empieza con Los Rebeldes, así se llama el foro de nuestra librería. Ah, sí. Los Rebeldes. Los Rebeldes, basada en la primera novela de esta saga, son Los Rebeldes, luego son Los Celosos, y luego vendrá... No hay uno de Los Envidiosos. No, viene uno que se llama Los Ofendidos. Los Celosos. Los Celosos Sí. es la nueva Sí, publicación. la nueva publicación. Luego vienen los... Esa es la que estoy leyendo ahorita. Y luego Sí. vienen Los Ofendidos, que es una saga, en este caso de la familia Garren, pero que es una saga que se le parece mucho a la que Tomás Mann, que además fue amigo de Sándor Márai, fueron no contemporáneos porque tenían una diferencia importante de edades, pero Tomás Mann lo que hizo fue una saga sobre los Buddenbrook y también una trilogía. Un poco Márai se inspira en ese modelo. Entonces te decía, bueno, puse una librería en Chihuahua y ahí me he quedado, ahí estoy y ahí he estado para dar la cara. Y entonces yo no quería, decía, ya lo protegió López Obrador mandándolo al exterior, ¿no? Yo sí le dije al presidente la simpatía que yo tenía por su proyecto. Yo creo que en muchos sentidos López Obrador ha hecho un logro histórico muy importante y bueno, él también sabe que teníamos diferencias y que tenemos diferencias y ha sido muy respetuoso. Yo estoy muy agradecido con el presidente. ¿Cuál es la visión, Javier, en el tema de anticorrupción desde el equipo de Claudia Sheinbaum? Independientemente de lo que depare el futuro a cada uno de los integrantes de este equipo y de otros que tiene la doctora Sheinbaum, pero ¿cuál sería tu elaboración de los retos principales que tiene ahorita la batalla contra la corrupción pública y privada en México? Bueno, en primer lugar, es un problema muy complejo, ¿no? Yo debo decirte que la invitación que a mí en lo personal directamente me hizo la doctora Claudia Sheinbaum fue precisamente para
lograr construir una propuesta en materia de gobierno honesto y de combate a la corrupción. Bajo una premisa fundamental, no basta con que el presidente de la República sea honesto. Nos hemos dado cuenta de que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente para irradiar de ese ejemplo las estructuras. Pero no solo del ámbito federal, sino de los niveles de gobierno, de los poderes de la Unión. Tenemos un problema mayúsculo de corrupción porque atraviesa a distintos ámbitos, la sociedad misma, los sectores económicos. Entonces lo que necesitamos es construir un modelo realmente transversal a poderes de la Unión, a niveles de gobierno, y necesitamos hacer una revisión de las instituciones y de las capacidades que el Estado tiene para enfrentar este cáncer que lacera la vida del país, que termina haciendo nugatorios derechos fundamentales. Eliminar alguna institución, pero lo que pasa es que hay mucha preocupación en torno a ciertas instituciones, particularmente el INAI. ¿Hablarían de eliminar alguna? No, yo creo que primero lo que nosotros estamos convocados por ella a hacer es a fortalecer la propuesta que ya Morena realizó. Hay que partir de esa realidad. Ya hay un documento elaborado por Morena que se llama el Proyecto de Nación. Cuando ella integra este equipo externo de carácter plural, lo que busca es fortalecer con una mayor especificidad técnica esa propuesta, y particularmente en estos temas de salud, de educación, de justicia, de gobierno honesto, anticorrupción. Y ahí lo que vamos a hacer es escuchar a los distintos sectores, a las distintas organizaciones, actores claves que han tenido una participación relevante al frente de instituciones, y nos vamos a reunir con todos para platicar con todos. Yo ahora, este día, por ejemplo, hemos tenido una extraordinaria reunión con uno de los grupos de litigio estratégico en materia de anticorrupción, que es TOGIL, con propuestas muy concretas, muy interesantes. Acabamos de tener una reunión con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos vamos a reunir con el Instituto de Investigación y Rendición de Cuentas en Combate a la Corrupción, que encabeza Mauricio Merino, en la Universidad de Guadalajara. Estaremos con el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene dos comisiones especializadas en este tema. Por una parte la Comisión de Integridad, por otra parte la Comisión de Gobierno Corporativo y Buenas Prácticas. Vamos a ir a platicar con los consejeros del INAI, vamos a buscar al observatorio, bueno, ya estamos en contacto con el Observatorio y Vigilancia de la Corrupción en México, y vamos a buscar a todos los organismos de transparencia. ¿Qué queremos hacer? Perdón que insista, ¿no están pensando en dinamitar instituciones? No, no estamos pensando en dinamitar instituciones, lo que estamos pensando es en fortalecer el entramado institucional que nos permita hacer un mejor combate a la corrupción en dos grandes vertientes, ¿no? Por un lado, la parte preventiva. Es más importante a veces, ¿no? Bueno, es que en realidad hemos puesto mucho énfasis en la persecución penal. Que termine en nada. El Auditorio Superior de la Federación cada año, no, cientos de miles de millones en desvíos y acaban en tiritititos. Sí, lo que efectivamente es más importante es prevenir y reducir los riesgos de la corrupción que estar invirtiendo en perseguirla o castigarla. Yo sí creo que hay un trabajo importante que hacer en el fortalecimiento de la persecución o de la parte punitiva de la corrupción, pero hay mucho que hacer en la parte preventiva. Y aquí hay un tema del que la doctora Claudia Sheinbaum puede dar un testimonio y un ejemplo muy importante, porque la Ciudad de México hizo un gran avance a través de la agencia digital en innovar muchos procesos, en digitalizar muchos trámites y servicios, procesos de compra. Cuando invertimos en tecnología para digitalizar trámites, para reducir trámites, para generar la posibilidad de compras transparentes de sistemas digitales, estamos reduciendo los niveles de la corrupción. Es muy difícil erradicar la corrupción como se dice. Lo que sí se puede es reducir
los riesgos de la corrupción, sobre todo si nos vamos directamente a las áreas donde se produce de mayor manera las afectaciones en su conjunto a la sociedad y en particular a los ciudadanos. En su conjunto a la sociedad, pues las contrataciones públicas, los sistemas de concesionamiento, pero también a los ciudadanos en lo particular, los servicios, los trámites, mucha de la percepción sobre la corrupción en nuestro país tiene que ver con la relación de los ciudadanos con las fuerzas de seguridad, con las policías y particularmente con las de vialidad. Porque a la gente muchas veces no le interesa, o ni siquiera sabe a veces de los grandes procesos en contra de la corrupción en lo que son los llamados casos de alto impacto. Cuando siente la corrupción es cuando le piden el moche, el agente de tránsito, o cuando para tener un trámite tiene que dar una comisión. Pero creo que ahora estamos hablando de combate a la corrupción como política pública, ¿no? Estamos hablando de la corrupción como una política transversal a niveles de gobierno. Yo no quiero meter cizaña, los periodistas no sabemos hacer eso. Sí, claro que no. Y cuando lo hacemos no es por disfrute. No, pero sí te haces cargo que hay un discurso diferente de lo que está ocurriendo en este momento, en el sentido de que el presidente ha decretado desde las mañaneras que la corrupción ya terminó, de que no somos iguales. Nosotros no somos corruptos, es decir, la 4T, la transformación, no incurre en corrupción. Aunque estén a la vista casos como Segalmex, que a lo mejor alguien engañó a un funcionario honesto, ¿no? O casos de Pemex, o las grandes obras que pueden ser trascendentes o no, yo creo que se demostrará con el tiempo, pero hay una opacidad de contratos sin licitación, de enormes gastos con asignaciones directas, sin entrar, digamos, en el juicio, no te queremos pedir en este momento esto, pero conceptualmente es diferente la visión. ¿Habría que hacerse cargo de eso o no? A ver, hay una realidad. El problema de la corrupción es un problema existente, lacerante y atraviesa a sectores y niveles de gobierno. Y está presente en muchos procesos. Es muy difícil que solo con el ejemplo de una persona todo el mundo se cuadre y ya todo el mundo entra a varas, ¿no? Se requieren procedimientos, se requieren innovación tecnológica, se requiere mejorar los procesos de compra, de acreditación de proveedores. A ver, se requiere fortalecer las instituciones. Ella tiene una preocupación por la corrupción en el país. O sea, no, porque es transversal a partidos, o sea, hay que reconocerlo. O sea, cuando estamos hablando de la corrupción, a veces simple y sencillamente se ve una parte del gobierno federal. Cuando entramos a los estados, a ver, Roberto, es verdaderamente un escándalo lo que sucede en asignaciones, en compras, en concesiones, en construcciones, en todo ello. Lo que necesitamos es un sistema que reconozca esa realidad. Y necesitamos poner las bases para que de una vez por todas en el país pues haya un gran acuerdo, un gran... la palabra pacto está un poco gastadita o contaminada. Sí. Lo que necesitamos es un gran acuerdo que involucre a todos los sectores y que comprometa metas y objetivos. Incluso, ¿ha servido o no el Sistema Nacional Anticorrupción? A ver, empezando por ahí. Un diseño que estaba planteado para lograr una coordinación de autoridades federales y gobiernos estatales, hay que reconocer que de entrada tuvo errores en su diseño original, que no ha servido ni siquiera para la coordinación en el ámbito federal. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente escuchar a la sociedad, a los que están con hallazgos importantes, con investigaciones importantes, con diagnósticos importantes, para proponerle a ella un conjunto de medidas que se puedan realizar también, porque aquí hay 2 o 3 limitantes, ¿no? Bueno, la primera es una limitante de carácter presupuestal, ¿no? Pero también hay la limitante legal, de qué reformas se pueden realmente concretar en el ámbito legal o constitucional según quede
el Congreso y según la voluntad de las fuerzas políticas para entrarle a este tema, porque la verdad, entre las fuerzas políticas, el tema yo creo que como que menos querido realmente pues es el del combate efectivo a la corrupción, porque los atraviesa. ¿Tú estarías de acuerdo con aquella frase de que la corrupción no es parte del sistema, sino el sistema? Es que hay una red de complicidades muy amplia. O sea, la corrupción aceita el sistema. En muchos sentidos lo explica y lo hace caminar. De ahí que se haya desprendido muchos dichos en torno de que el que no tranza no avanza. Uh-huh. Eso es parte de una de las frases que explica ese sistema. Es que la corrupción actúa a través de redes. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir una alternativa también de redes para enfrentarlo, de un verdadero engarzamiento de gobierno y sociedad para enfrentar la corrupción. Y tiene que ver con prácticas y tiene que ver con planeación, tiene que ver con gestión pública, tiene que ver con dos derechos que son fundamentales, porque además una de las cosas que la doctora Claudia Sheinbaum ha insistido en estos temas es plantearlos desde la perspectiva de derechos. O sea, la perspectiva de un derecho humano a una buena administración pública, el derecho humano a un ambiente libre de corrupción. Se me ocurre que uno de tus principales retos va a ser, estamos por iniciar la campaña formal a la presidencia de los distintos contendientes o distintas contendientes hasta ahorita. Creo que uno de tus retos va a ser que esto forme parte de la agenda, que sea un capítulo fuerte del plan de gobierno y de la oferta de campaña de la doctora Sheinbaum. Lo que supondría, como lo estás haciendo tú ahorita, cierto deslinde respecto a lo que está pasando ahorita en el país. Yo creo que no debe haber ningún deslinde porque también hay avances en el tema de la anticorrupción. O sea, no estamos ante resultado cero. Hay avances indiscutibles, sobre todo si volteamos a ver al gobierno de Claudia Sheinbaum en este específico tema, nosotros nos vamos a encontrar con un gran avance en esta materia. O sea, ella ya ha dado una muestra de avance en esta problemática. Pero ella no quiere ser jefa de gobierno, ella quiere ser presidente de la República. Pues todavía mejor, porque lo que ha hecho en la Ciudad de México lo podrá llevar a cabo en el gobierno federal, en el gobierno de la República. Yo creo que lo que hay y lo que habrá de parte de ella es un compromiso muy claro de hacer un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno comprometido con el combate a la corrupción. Yo sí creo que ella colocará este tema como un tema central de su agenda de gobierno. No creo que solamente esté invitando a un grupo plural externo para aumentar la oferta de campaña. Yo creo que lo que está viendo ahí no solo es una promesa de campaña, sino un compromiso político. Porque ella es así además, y ha demostrado serlo así. Una mujer metódica, una mujer muy cuidadosa, es muy seria en sus compromisos, es muy seria, es una mujer muy articulada en su pensamiento, pero es muy seria en su forma de conducirse. Y esto es una garantía. Yo sí creo que el presidente López Obrador tuvo otras prioridades. Él tuvo otras prioridades y él vino a jugar un papel distinto, históricamente hablando o políticamente hablando, al que tendrá que jugar ella. Se ha hablado de un segundo piso de la 4T, ¿no? Que puede ser una segunda temporada, si se quiere, dentro de esto que se llama la Cuarta Transformación. Una saga. Jorge. Pero lo que sí creo, Roberto, es que en este segundo piso, pues ella estará obligada a retomar también cosas que no se hicieron, o cosas que no se pudieron concretar, o se dejaron de ver. Tendrá que continuar las cosas importantes que el presidente López Obrador hizo. Me parece que eso es ya muy claro. Habrá una continuidad esencial en los grandes temas sociales y económicos del país. Y habrá de agregarle su impronta y también sus nuevos compromisos. Yo creo, y esa es la esperanza que yo tengo además, en que venga esta nueva etapa. Nosotros solo hemos sido convocados, yo también lo quiero dejar muy claro, a colaborar en la construcción de una propuesta, ¿no?
Ya luego vendrá la parte de la discusión en la campaña, el debate y luego la forma en la que estos compromisos se llevan a la práctica en un plan de gobierno y eventualmente ya en el Plan Nacional de Desarrollo. Políticas públicas. Estamos terminando, Jorge. Yo nada más finalmente preguntar si no corremos el riesgo de otra vez quedarnos con la expectativa de que sí se va a hacer algo contra la corrupción. Creo que hemos visto a lo largo de los sexenios promesas de que vamos a ir por peces gordos y no terminan ni con charales, o terminan en casos escandalosísimos de corrupción como el gobierno de Peña Nieto, que fue un desastre en ese terreno. Y yo siento que este gobierno quedó a deber, el del observador. ¿Cómo garantizar que sí se va a hacer algo? O por lo menos construir así un andamiaje que permita combatir la corrupción. Bueno, yo creo que si seguimos pensando o creyendo que un problema tan serio como este puede depender solo de la voluntad política de un gobierno, o lo que sería peor, de una sola persona, nos volveremos a equivocar y tendremos una expectativa fuera de la realidad. Este es un tema que debe involucrar necesariamente la participación ciudadana, el consenso político y el acuerdo entre las élites económica, política, social y el gobierno mismo. O sea, no hay manera de combatir la corrupción en serio si no hay una conciencia nacional como país de que tenemos que poner un fin y luego un principio a una política sistémica, integral, nacional, de combate a la corrupción, que involucre a los sectores también. Y cuando hablo de la participación ciudadana, pues no me refiero solo a las organizaciones o a los grupos que investigan la corrupción, que la denuncian o que la documentan, sino sobre todo aquellos que quieren coadyuvar en la investigación de los delitos de corrupción o en las faltas graves administrativas en materia de corrupción. Tenemos que ser capaces de construir los conductos, los instrumentos, las vías, para que esa participación ciudadana sea eficaz y se convierta en una verdadera coadyuvancia. Así es como han avanzado los países. No ha habido otra fórmula. ¿Por qué muchos otros países han podido resolver el tema de las contrataciones públicas con cierta, no facilidad, pero que son una realidad? Bueno, pues porque le han dado a los observatorios participación efectiva, porque los ministerios públicos en algunos países sí le dan seguimiento a las denuncias de corrupción política, pues porque los ciudadanos participan mediante la coadyuvancia en la investigación. Entonces, lo que hay que crear es un modelo y es un andamiaje. De lo contrario, el problema continuará. Y por eso no puedo dejar de decir la importancia que tendrá en este tema la actitud del próximo Congreso. Porque yo sí creo que de entrada, para abordar varios asuntos, primero tiene que haber una reconciliación, ¿no? Necesitamos recuperar el diálogo, necesitamos reconocer la pluralidad como un fruto extraordinario de la democracia, necesitamos volver a la negociación y al intercambio, pero sobre las bases del país, no de la recuperación de privilegios o de estar discutiendo. No intercambio de notarías. No intercambio de notarías o de direcciones de escuela, o de impunidad, ¿verdad? Sino una mirada hacia adelante en la construcción del país que queremos. Mi última pregunta, Javier. Tú personificas, digamos, la definición de este tema en este equipo de los diálogos por la transformación. Pero la pregunta tiene dos facetas. Uno, ¿vas solo en esto o tienes un equipo de trabajo que esté desarrollando varias líneas en este mismo entorno de la anticorrupción? Y la segunda, ¿cuál es el entregable? ¿Son anteproyectos de reformas de ley? ¿Son iniciativas de mejoras regulatorias? ¿O en sí mismo el diálogo es el entregable? No. Bueno, primero lo que la doctora anunció el día de que se presentó este equipo, eso ha sido ser muy abiertos a escuchar,
a todas las voces sobre las distintas materias o ejes temáticos que nos encargaron, para generar un compendio de propuestas que vayamos recogiendo y que obviamente pues, sean propuestas que tengan una viabilidad en el ámbito no solo de la administración pública, sino de un periodo administrativo, para entregar un documento de propuestas que discutiremos con ella para ser incorporadas a su programa de gobierno como oferta electoral en la campaña. Y ese documento tendrá 2 o 3 momentos para ser perfeccionado. Habrá un primer documento preliminar de consulta con ella y luego ya el 1 de marzo de lo que se haya planteado, pues ella ofrecerá al electorado en la búsqueda de darle contenido a la conquista del voto. Sí son en 2 grandes ámbitos propuestas, hasta ahora sí se va delineando el método, propuestas en el ámbito administrativo que están directamente en la competencia del gobierno federal, de lo que puede hacer la nueva administración, que tienen que ver con reformas o con cambios, que se pueden realizar sin reformas legales. Y obviamente habrá otro conjunto de propuestas que tengan que ver con iniciativas de reforma legal para hacer ajustes, para modificar la legislación, mejorar procesos, instituciones, y que ella debe impulsar, porque me parece que es muy importante que en este tema haya un liderazgo muy claro de ella, de comprometerse a impulsar reformas que logren mejorar y perfeccionar las instituciones que combaten la corrupción en el país. ¿Y sobre el equipo? Bueno, yo he invitado de entrada a un equipo que me acompañe en animar los diálogos y en ir construyendo esta propuesta. He invitado al licenciado Pablo Díez Gargari, que ha sido un activista en el caso de la anticorrupción. Está apoyándonos también la doctora Munadora Buchaín, que estuvo con Portal. Estuvo en la Auditoría Superior de la Federación. Ella es con una gran experiencia en la auditoría forense. También está con nosotros el licenciado César Alejandro Chávez Flores, que fue primer visitador general de la primero Procurador General de la República de la Fiscalía. Que denunció muchas irregularidades, ¿no? Sí, él tuvo una gran participación en la Procuraduría. Bueno, de hecho su salida se debe a eso. Que denunciaba cosas así. Pero es un personaje con una gran experiencia, estuvo en la función pública. Se ha incorporado la licenciada Gema Chávez, que fue fiscal anticorrupción en el estado de Chihuahua, el licenciado Francisco González Arredondo, que fue coordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, y estamos incorporando a otras personas, porque ya estamos recogiendo no solo propuestas, sino también estamos recogiendo colaboraciones de quienes nos están ayudando a construir esta comunicación transversal. Y a ver, estamos escuchando, Roberto, Jorge, a todos los que quieren platicar con nosotros, sean voces discrepantes o incluso abiertamente contrarias a la 4T. Pero si realmente tienen una conducta acreditada, un trabajo acreditado en esta materia, nosotros los estamos buscando. Porque lo que sí queremos es recoger la experiencia de todo este tiempo en los distintos niveles de gobierno. O sea, porque luego a veces solo nos concretamos según la disputa política o la polarización política, luego solo nos concentramos a ver la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio. Y la verdad es que este es un problema que en los estados de la República tiene facetas de escándalo, o sea, de gran retroceso, no solo de no avance, sino de enorme retroceso. Y en ese sentido, nosotros estamos buscando a todos. Esa es además el ánimo con el que ella inició este esfuerzo de pluralidad. Yo creo que es una gran señal de apertura por parte de ella, de apertura, de inclusión y de pluralidad,
porque pues ninguno de los que, bueno, no sé en el caso de, no creo que tampoco Juan Ramón de la Fuente es miembro de Morena ni nada de eso. No. Ahí yo creo que el único que es de Morena que está en el grupo es Lorenzo Meyer, que además pues es un gran intelectual. Y no nació con Moreno. Un gran analista político. Sí. Prácticamente todos los que estamos ahí, ahorita no tenemos partido, o tuvimos partido durante mucho tiempo. Entonces, es un gran signo de apertura por parte de ella, y es un gran mensaje a la sociedad. Mira, restablecer el diálogo de entrada es un gran mensaje. Pues esta charla tuya con nosotros, con la silla rota, Javier, forma parte de esa apertura que yo creo que se requiere hacia todos los actores, entre ellos los medios de comunicación y los políticos, algo que no ha sido muy frecuente en los últimos años. Así. Javier Corral, pues, legislador, senador, diputado, gobernador, articulista, librero, que a lo mejor es la condición más digna que has tenido. No, todas han sido dignas. En este oficio, he tratado de ser, digamos, el oficio más digno, no la condición. No tú y lo personal, sino como oficio, el oficio del librero debe ser delicioso. Sí, claro. Yo digo que es una de las etapas más felices de mi vida, ser librero, ¿no? Debe ser así, debe ser así. Y ahora, bueno, analista político, ¿cuánto tiempo? Sí. Te agradecemos realmente mucho esta conversación y tu generosidad y tu tiempo, Javier. No, con mucho gusto, y cuantas veces sea, pues ustedes saben que siempre hemos platicado con la franqueza que un espacio como el de ustedes merece. Aquí seguimos. Muchas gracias. Gracias, Javier.